ponerme al corriente con todas las actividades, pero ya, gracias a Dios, ahí vamos. Bueno, espero que se conecten los demás. Creo que ahora somos bueno, ya va subiendo, ya somos 41 personas. Perdón la tardanza, pero hoy algo le pasó a mi computadora y no me dejaba conectarme a la clase. Y cuando entré no me dejaba poner audio, pero ya estamos aquí. Bueno, hoy vamos a tener el tema de fundamentar en la palabra y mm, que vamos a ver dónde está nuestra presentación. Fundamentar en la palabra. Este es el tema que hoy vamos a ver dentro del proceso de apacentar a una persona, de ayudarla. Y creo que hoy vamos a mirar muchas cosas que son necesarias y de aquí a las siguientes clases que vamos a ir poniendo también de una manera práctica. Si se dan cuenta, vimos dos clases solamente de la oración, por lo profundo que es el tema de la oración, porque es importante enseñarle a la gente a orar. No es solamente decir ora, busca a Dios, sino que la gente realmente necesita una dirección, una instrucción precisa de cómo orar. Y si no tenemos esa dirección, bueno, pues a lo mejor cuando nos dicen o le decimos a la gente que va llegando a Cristo, ora, pues a lo mejor la dejamos igual, no tiene un claro entendimiento. Y lo mismo ocurre con la palabra. Lo mismo ocurre con la palabra. Eh, por eso, y aquí también vamos a batallar, así como en la oración batallamos con conceptos religiosos, también en la palabra vamos a batallar no solamente con conceptos religiosos, sino también vamos a batallar contra la cultura. Al final de cuentas, pues también somos parte de una cultura, somos parte de una idiosincrasia que tenemos como mexicanos o como latinoamericanos, y eso también nos afecta. Así que Mateo 28, ahí puse 30, es Mateo 28, 20, perdónenme, aquí vamos a, tuve aquí un error, pero bueno, ahorita lo corregimos. Mateo 28, 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces están tomando notas 20, no 30, entonces no me da tiempo de entrar a hacer la modificación, pero enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras, esto es un trabajo simultáneo, mientras se les enseña a orar, también se les debe de colocar el fundamento de la palabra de Dios en el nuevo creyente. Eh, si ustedes tomaron los cursos básicos o han sido participantes de ellos como discípulos o como profesores o servidores, se habrán dado cuenta que un tema, aunque no necesariamente se sigue de manera tan estricta este orden, porque a veces pueden ser dos o tres, pero regularmente es un tema de oración y un tema de doctrina, un tema de oración y un tema de doctrina. Por muchos años, digamos que estuvimos a base de prueba y error. ¿Qué es más importante? Hace muchos años, bueno, empezó con el curso básico que duraba un año y después el curso de escuela de oración, pero nos dimos cuenta que cuando la gente ya se metía mucho en la doctrina, ya no le gustaba orar, o cuando la gente se metía mucho a la oración, no le gustaba leer la palabra. Entonces, así como que era un ir y venir. Fraccionamos los cursos A, B, oración, bueno, oración A y B, A, oración B, eh, y buscamos muchas fórmulas y nos dimos cuenta que no lográbamos contrarrestar ese desequilibrio. Es cierto, no ocurrió en toda la gente, pero sí en más de la mitad de la gente. Entonces, o teníamos gente muy metida en la palabra que pudiera rayar incluso en la actitud farisaica de yo quiero todo en la palabra, pero cero espiritual, cero buscar a Dios, cero eh, sensibilidad a lo que Dios dice, o gente que a lo mejor
si bien se mete muy profundamente en la oración, en la intercesión, a veces le falta mucho el equilibrio de la palabra, entonces como que a veces estábamos dando tumbos de un lado para otro. Y finalmente lo que se tuvo que buscar era, bueno, una clase de oración y una clase de palabra, una clase de oración, una clase de palabra. eh, y repito, ha sido a prueba y error, pensando en cómo camina el ser humano, y el ser humano sí puede caminar con una sola pierna, evidentemente, pero ¿por qué Dios nos dio dos piernas si movemos primero una y luego la otra? No podemos mover las dos al mismo tiempo, entonces o movemos primero la derecha y luego la izquierda, o al revés, primero la izquierda y luego la derecha, pero vamos paso a paso, avanzando un pie y el otro, moviendo una pierna y moviendo la otra. Bueno, en la vida espiritual nos dimos cuenta que es también importantísimo tener el punto de equilibrio en cuando la gente ora y la gente conoce la palabra. Dos cosas que no podríamos quitar, o ninguno de los dos elementos de la vida espiritual. Si queremos cristianos maduros, íntegros, equilibrados, sanos, con una correcta relación con Dios, hay que dar las dos cosas, la oración y la palabra. Ambas son importantes y por eso es fundamental este hábito. Eh, y aquí tenemos que formar un hábito de oración, un nuevo hábito, perdón, de la lectura de la palabra. Así como formamos el hábito de oración, ahora hay que formar también el hábito de la palabra. Recuerden, simultáneamente. Así que se trata de formar un hábito que no tenemos los mexicanos. Leer. A la gente le cuesta trabajo leer. México tiene de los más bajos niveles de lectura en el mundo entero. Y obviamente América Latina también padece del mismo problema. Pese a que Argentina, Brasil tienen imprentas y México, Colombia y Argentina tienen extraordinarias casas editoriales, obviamente siguiendo a España. Desgraciadamente nuestra cultura es raquítica en el hábito de lectura, en general. Eh, de hecho, hay un término que se llama para la gente que sabe leer, pero no lee, o que cuando lee, lee cosas con muñequitos. Y hoy en día se da lo mismo con los famosos reels y videos cortos que solamente la gente ve para leer, entretenerse en Instagram, en TikTok o en cualquier otra plataforma. Y ese término que le adjudican los eh, sociólogos es analfabetas funcionales. ¿Por qué? Pues porque aunque sabe leer y escribir, pero funciona como un analfabeta. Un analfabeta nunca leerá un libro porque no sabe cómo leerlo. Pero cuando una persona que sí sabe leer no lee, entonces funciona como analfabeta. Por eso es que se les da ese término, analfabeta funcional. Y formar un nuevo hábito, pues lleva mucho tiempo, debido a que el creyente, pues va a preferir sentarse frente a un televisor que leer la Biblia, y romper con esos hábitos heredados que son parte de la idiosincrasia mexicana, pues obviamente nos va a llevar tiempo. No es para desanimarse, pero va a llevar tiempo. Y es un hábito que obviamente si yo quiero formar en otros, pues lo tengo que formar primero en mí mismo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues tenemos que motivar a la gente a llevar planes de lectura sistemática. Por eso el Centro Cristiano por años ha intentado de todo, cuestionarios sobre la lectura bíblica. Hubo un tiempo en el que se pusieron impresos para que la gente pudiera llevarse su cuestionario, traerlo junto con su Biblia. Hoy en día que estamos con el tema de ecológico, que no tiremos tanto papel a la basura, bueno, ahora los tenemos todos digitales a través de los documentos en Google, así que ahí podemos descargar los cuestionarios y podemos llenarlo. Eh, y obviamente también tenemos los planes de lectura de YouVersion, porque lo que buscamos es motivar a la gente a leer.
Los planes de lectura nacieron con un objetivo también de YouVersion. No es solamente leer por leer, no es leer porque ya cumplí mi meta de leer la Biblia completa en 365 días. Porque también vimos que mucha gente dice, pues sí, hermano, ya leí la Biblia 3, 4 veces, pero no le entiendo nada. Porque a lo mejor religiosamente la leo día tras día, los capítulos que me corresponde, pero no entiendo. Bueno, ¿sabes? Los planes de lectura van guiando a la gente. Hoy vamos a descubrir tal cosa, hoy vamos a descubrir tal participación de Jesús, hoy vamos a descubrir tal promesa, hoy vamos a descubrir esto, con la idea de que la gente cuando lea intencionalmente encuentre lo que se le está diciendo. Pero eso es parte de formar un hábito hasta que la gente solita puede meditar en la palabra. Pero eso cuesta trabajo. Y es parte del apacentar a una persona. Si tú le dices a una persona, lee tu Biblia, uno se queda con la idea de que, pues ya le dije que la lea. Pues sí, pero una cosa es que yo le dije que la lea y otra cosa que realmente la vaya a leer. Hay gente que jamás en la vida ha leído la Biblia. Cuando yo entrevisto a una persona para aconsejar, le pregunto, ¿has leído la Biblia? La mayor parte de las veces la gente me dice, no. ¿Por qué no? Pues porque no la entiendo. Algunos que ya tienen años en la iglesia y que uno dice, pues seguramente este hermano ha leído la Biblia 10, 14 veces, dice, pues no estoy seguro, porque fíjese que a veces leo los salmos y a veces el evangelio y a veces los profetas y a veces tal y a veces cual. A lo mejor si sumo todo lo que he leído, pues ya le pegué a la Biblia completa. No, no se trata de eso. Hay gente que es muy linda, muy amorosa, pero nunca ha leído la Biblia y su fe es tan débil. ¿Por qué? Porque desconoce la palabra. Y si viene un falso maestro, si viene una falsa enseñanza, si viene una falsa doctrina, pues fácilmente se desvía. ¿Por qué? Porque solamente escuchó, pues te voy a leer la Biblia, te voy a enseñar la Biblia, pero es tal la carencia del conocimiento de la palabra de Dios interna que la gente se desvía, por eso la gente no persevera, por eso la gente se pierde, por eso la gente increíblemente toma malas decisiones y hace las cosas mal, porque su vida está muy desapegada a la palabra de Dios. Sí, nos decimos cristianos, sí, vamos a la iglesia, sí, tenemos una Biblia bajo el brazo, sí, respondemos a muchas cosas, pero la realidad es que no tenemos el hábito de leer la Biblia y que si escuchamos a alguien decir alguna incoherencia, inmediatamente digamos, momento, eso no está escrito en la Biblia, o la Biblia no lo dice así, o podamos aclarar lo que esté fuera del lugar. ¿Por qué? Porque nos hace falta meternos a la palabra. Y si estoy apacentando a una personita nueva que recibió a Jesús la semana pasada, hace un mes, ayer, o cuando haya sido, es evidente que tengo que cerciorarme, no solamente de regalarle una Biblia, no solamente de darle la recomendación, lee tu Biblia, sino de invertir tiempo para formar un nuevo hábito. Porque hay gente que va a decir, intenté leer la Biblia y no la entendí, es aburrida, o tiene prejuicios, es un libro religioso, es un libro machista, es un libro que condena a la mujer, es un libro para el pueblo hebreo, es un libro que ya pasó de moda, es un libro fuera de contexto, es un libro que le falta actualizarse. La gente tiene muchas ideas erróneas respecto de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque nunca la ha leído. Hay gente que asegura ciertas cosas que la Biblia no contiene y nuevamente porque nunca la ha leído. Los cuestionarios de lectura bíblica tienen también ese propósito, hacer preguntas y podrán pensar de tercero de primaria, ¿verdad? Lecturas de comprensión, a ver si realmente entendimos lo que le estamos leyendo, como cuando Felipe le preguntó a aquel eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y a veces hay que hacer las preguntas, ¿no entendiste? Porque la gente va a decir en forma automática, sí, 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 entendí todo. Pero a veces cuando uno hace preguntas precisas, enfocadas en cierta cosa, se da uno cuenta que la gente no entendió absolutamente nada. Por eso, insisto,
Este es el punto clave, el punto álgido, que requiere paciencia y amor, constancia, y que cuando tú estés discipulando a alguien, cuando estés apacentando, no avientes la toalla, no te desesperes, no digas ahí muere, hasta aquí llegué. No, porque el trabajo es complicado, sí, es arduo, sí, nos va a exigir tiempo, sí, nos va a exigir paciencia demasiada, pero lo vamos a lograr. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, dice, hablando de la palabra, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida. Fíjense bien, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra. Interesante cómo el Señor nos dice todos los días de tu vida. No es solamente los días de reposo, no es solamente en Shabbat, que el pueblo judío, por ejemplo, yo lo amo, lo respeto, pero debo reconocer, el pueblo judío no lee la Biblia. Leen ciertos versículos y tienen versículos para el lunes y para el martes y para el miércoles y para todos los días de la semana y para el Shabbat y para la boda y para esto y para el otro. Pero hay versículos que uno le dice, ¿y eso dónde está? Pues en la Biblia, no hay me digas, eso nunca lo he leído. Claro, porque ellos no tienen el hábito de leer de Génesis a Malaquías completa una vez al año, no, o sea, meditan ciertos versículos y algunos les dirán, pues leemos solamente la ley, la Torá, pues entre comillas, porque en realidad no leen toda la ley, no leen toda la Torá, no leen todo lo que correspondería, mucho menos todo el Antiguo Testamento. Y fíjense, el Señor dice, la leerá hablando del libro todos los días de su vida. Sí, Dios nos está poniendo una encomienda. Si tú quieres aprender a temer al Señor tu Dios y quieres aprender a cumplir todas las palabras de esta ley, pues tienes que leerlo todos los días. Vimos que Jesús nos dijo en Mateo 28:20 que parte del proceso del discipulado es enseñar a obedecer todas las enseñanzas que Él nos ha dado, todas sus palabras. Bueno, si lo conectamos con Deuteronomio, nos damos cuenta que es lo mismo. Y si yo quiero conocer todas las enseñanzas, quiero conocer todo lo que Dios dice, pues tengo que meterme en la palabra. En- Tenemos que hacer de la Biblia parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. Ir formando en la gente un hábito y cómo es que la palabra de Dios guía a la fe. La palabra de Dios nos va a hacer crecer en la fe, la palabra de Dios nos va a hacer crecer como personas en la émuna, pero sobre todo nos va a enseñar también a temer a Dios, nos va a enseñar cuáles son sus mandamientos, nos va a enseñar cómo obedecerlos, nos va a enseñar cómo ponerlos en práctica y tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. ¿Cómo hacer la palabra de Dios parte de nuestra vida? Pues ya vimos en Deuteronomio, él dice, la tienes que leer todos los días de tu vida, no de vez en cuando, no la mayor parte de las veces, no tres de cada tercer día o cada cinco de tres, no, todos los días de tu vida. Ahora fíjense cómo lo expresa en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Y vean cómo el Señor es insistente una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor dice, todo eso apenas es suficiente. No es suficiente que los leas todos los días, es que lo incluyas en tus conversaciones, que se las enseñas a tus hijos. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? Bueno, dice, cuando estés en tu casa, pero también cuando vayas en la calle,
cuando te acuestes, pero también cuando te levantes. Y si fuera poco, bueno, pues ahora también te lo vas a llevar en tu mano y también lo vas a escribir en la entrada de tu casa, en las paredes. Otra vez, respecto al pueblo judío, con las filacterias y la mezuzá que ellos colocan en las entradas de sus puertas, pero no se refiere tanto Dios a poner simbolismos. Son lindos, sí, pero no se refiere a eso. Se refiere a que la palabra la hagamos parte de nuestra vida. De nada me sirve colocar rollitos ilegibles porque son letras microscópicas en la puerta de mi casa si no la leo. De nada me sirve amarrarme una filacteria a lo largo de todo el brazo o en la frente si no la leo. Como simbolismo son preciosos, son bonitos, pero no es eso exactamente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros leamos la Biblia, que la vivamos, que la entendamos, que nos metamos en ella. Es parte de nuestra meditación para comprenderla y para poderla obedecer. Entonces, se dan cuenta, no es un simbolismo, es una acción. Y no solamente es leer la Biblia, es meditarla. Por eso, cuando dice que la incluirás en tus conversaciones y con tus hijos y en tu casa y cuando vayas por el camino, es, ok, ¿y qué dice Malaquías 3:1? ¿O qué, cómo podemos entender Mateo 4:17? ¿O qué nos dice hoy Isaías capítulo 2 versículo 3? Meditar, reflexionar, pensar en la palabra. Ese es tu trabajo de discipulado. Ese es tu trabajo de apacentar a una persona. Desde luego que antes de conocer a Cristo, ninguno traíamos el hábito, número uno, ni de leer, y número dos, ni de meditar. Número tres, de platicar de la palabra. Para nada. Es eso. Oye, yo no soy religioso, soy un cristiano normal. Entonces, traer esos conceptos y meterlos en nuestro corazón y tirar a la basura lo que traíamos antes es parte de lo que nos va a costar trabajo y es importante entenderlo. Pero fíjense, en Josué 1:8, el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es linda la promesa y todo mundo quiere la promesa. Esfuérzate y sé valiente, yo quiero prosperar, yo quiero que Dios me bendiga, que me vaya bien en todo lo que yo haga, pero no nos gusta el requisito. Pero este libro no se puede separar de mi vida, no se puede separar de mi boca, tengo que meditar en él de día y de noche. Significa que lo tengo que leer, pero también lo tengo que reflexionar y lo tengo que analizar y tengo que pensar y lo tengo que desmenuzar y le tengo que dar vueltas para entender cómo lo voy a poner en práctica. Esta parte nadie la quiere. Amén, amén a la promesa, pero no amén ¿y ahora cómo le hago para entenderla? Y es muy clara la escritura cuando dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Y qué pasa cuando, fíjense, esto está conectado con Deuteronomio 6, de día y de noche? Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, más que un hábito, es advertirle a la gente o ayudarle a la gente a que su fe se vaya despertando conforme va avanzando con la lectura, se apasione, vaya escudriñando las escrituras, reflexione, entre al campo de la obediencia. Hace, eh, hace un par de horas atendí a una persona
que le pregunté, ¿y tú desde cuándo conoces a Cristo? Me dijo, bueno, pues ya me dio sus fechas. Me dijo, yo creo que yo tenía como 13 años. Hoy en día esta persona tiene 48 años. Ah, muy bien, tienes 35 años. Pero toda su vida un desastre, viviendo en unión libre, con una persona incrédula, echando todo a perder. Y entonces le pregunté, ¿realmente tú crees que eres cristiana desde hace 35 años? Y se me quedó viendo muy extraña esta persona y me dice, sí, ¿por qué? Dije, pues porque todos tus hechos me dicen lo contrario. Has vivido como si no conocieras a Dios. Hay gente que no es cristiana y que vive mejor que tú. ¿Por qué? Porque a veces la palabra de Dios ni la conocemos, ni nos interesa, ni la obedecemos. Y fíjense que Dios dice, ¿quieres que te vaya bien? Pues medita y pon en práctica lo que aquí dice. La clave es muy fácil. Ahora, cuando estamos discipulando a una persona, lo más complicado es, ¿y cómo le cambio la mentalidad? ¿Cómo formo en él ese hábito? Estamos claros que es el Espíritu Santo el que hace la obra, pero por algo el Señor Jesucristo dice, sí, pero háganlo ustedes. Eh, eh, el hecho de que pensemos, yo lo tengo que hacer, no estoy asumiendo el lugar de Dios, pero sí estoy asumiendo la responsabilidad que Jesucristo me colocó. Cuando dice, hagan discípulos y enséñenles a obedecer. Jesús hubiera dicho, mire, no se preocupe, el Espíritu Santo se va a encargar de discipular a los demás y ustedes no hagan nada. No, Jesús dice, ustedes tienen que ir y hacer discípulos. Ustedes son los que les van a enseñar a obedecer. Ustedes son los que les van a enseñar la palabra. Entonces, no podemos, pretendiendo ser humildes, eludir la responsabilidad que Dios nos ha dejado. Y decir, pues eso es, lo hace el Espíritu Santo, ¿yo por qué? Bueno, sí, el Espíritu Santo lo va a hacer, pero lo va a hacer a través de nosotros. Él no va a mandar ángeles, ni va a descender de manera corporal, ni va a descender como paloma, ni va a mandar rayos del cielo que hagan las cosas. No, el Señor utilizó un método muchísimo más sencillo y natural, nosotros. Así que no descansaremos hasta que cada creyente ame el libro fundamental y que lo haga parte de su vida. Eso es parte de este proceso. Eh, el propio Señor Jesucristo va un paso más allá. Acuérdense que Jesús siempre nos mete más profundamente en los temas. Y ese punto es escudriñar, escudriñar, meternos, no solamente leer, ahora es profundizar, analizar, desmenuzar, meditar, estudiar, comprender. Si es necesario, palabra por palabra, frase por frase. No solamente se trata de leer, sino de analizar de una manera profunda y consciente. Y en Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo voy a conocer a Jesús si no analizo su palabra, si no lo estudio? ¿Cómo lo voy a conocer? Jesús mismo dice, las escrituras dan testimonio de mí, pero ¿cómo voy a conocer a Jesús? Me digo cristiano, me digo seguidor de Jesús, pero ¿cómo voy a seguir a Jesús? ¿Cómo voy a ser cristiano? ¿Cómo voy a amar a Jesús? ¿Cómo voy a ser discípulo de Jesús? ¿Cómo voy a ser seguidor de Jesús si no conozco la palabra? Así que el estudio y el análisis nos va a llevar poco a poco a escudriñar y es la tarea que tenemos que llevar. Fíjense, entonces es el hábito de la lectura, el hábito de la meditación, el hábito de meter la palabra en las conversaciones, pero ahora es el hábito de escudriñar profundamente. Y es ahí donde vamos a enseñar a la gente a usar la concordancia, el diccionario, entender el vocabulario bíblico. No es sencillo, pero es
parte de nuestra meta, es parte de lo que poco a poco tendremos que ir alcanzando. Y aquí vamos a entrar en el punto mientras estamos hablando de escudriñar, de meditar, de analizar. Algo que también es una barrera que tenemos los seres humanos porque no nos queremos sentir ridículos. Y es el hábito de preguntar, preguntar y no quedarse con dudas. Dudas todos tenemos, preguntas pocos hacemos. A veces se dice algo y no lo entendimos, pero de ahí a preguntar es diferente, porque incluso a veces cuando preguntamos, ay, perdón, la pregunta a lo mejor es muy boba. No, pues no hay preguntas bobas, pero es que no quiero que piensen que estoy tonto, no quiero que piensen que soy muy bobo, no quiero que piensen que tengo el cerebro cerrado, no quiero que piensen que no entendí. Mejor no pregunto. Esa es la imagen como que, bueno, pues soy muy listo y entendí todo. No, es mejor no quedarse con dudas, es mejor preguntar. Y esto es parte del discipulado. Cuando estás apacentando a una persona, ¿cómo vas con tu lectura? Bien, bien, bien. A ver, ¿qué leíste ayer? ¿Y qué entendiste? Es que ser muy incisivos y preguntar. ¿Por qué? Porque si solamente nos dicen, pues bien, voy bien con la lectura. ¿Has entendido todo? Sí, 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 he entendido todo. Pero a lo mejor no nos atrevemos a decir, oye, no, la verdad es que ayer leí este pasaje en el libro de Proverbios y terminé desconcertado, no le entendí nada. No tiene nada de malo y tenemos que atrevernos a preguntar. Fíjense que en la Biblia encontramos, por ejemplo, el ejemplo del propio Señor Jesucristo. Y creo que este es un pasaje muy interesante porque cuando él era adolescente, ¿se acuerdan aquel momento en el que se queda en Jerusalén? Su papá y su mamá lo están buscando en el camino cuando van de regreso a Nazaret y no lo encuentran y finalmente regresan José y María a Jerusalén y lo encuentran, dice Lucas 2:46. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Es el propio Señor Jesucristo. Y creo que esta lectura es muy interesante porque él todavía no inicia su ministerio. Él todavía no es adulto, es un niño adolescente que está aprendiendo. Isaías mismo habla de que él iba un día a aprender a discernir y que iba a ser alimentado con mantequilla. Y es un proceso que Jesús sigue. Y yo me atrevería a decir que aquí él representa cómo somos los seres humanos. Y un momento en que tenemos muchas preguntas. Pero fíjense, Jesús escuchaba, pero Jesús preguntaba. Nunca se quedó con las dudas. Él no era el adulto, no era el maestro. Todavía no se manifestaba en su posición como hijo de Dios. Solo está preguntando. ¿Por qué nos va a dar pena a nosotros preguntar? Pero también encontramos en Lucas 4:16 que dice que Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer las escrituras. Es decir, Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Señor, nunca dejó el hábito de congregarse. Y un hábito que muchas veces hay en la sinagoga es justamente ese, el dialogar, el compartir, el preguntar. Regularmente las sinagogas, y más en aquel entonces, eran lugares pequeños en donde la gente se dedicaba a estudiar la palabra. Pero fíjense que aquí ya vemos en Lucas 4:16 a Jesús adulto, a un hombre de más de 30 años y que no tiene pena en levantarse en la sinagoga y revisar las escrituras como lo haría cualquier persona. Y seguramente ustedes recuerdan que los discípulos de Jesús, y muy particularmente Pedro, siempre llevaba la voz cantante para preguntar y no quedarse con dudas.
Gracias a Pedro y a sus preguntas, tenemos escrito en el Evangelio el significado de muchas de las parábolas, porque se atrevió a decir, no entendí, Señor, ¿a qué te referías? Y gracias a las preguntas de Pedro, que no le dio pena decir no entiendo, es que tenemos explicaciones como la parábola del sembrador. Y hoy en día, bueno, pues le podemos dar la interpretación correcta. ¿Pero por qué? Porque alguien se quitó la pena y se atrevió a decir, no entendí. Y si, y si no nos quitamos la pena y no nos abrimos para preguntar, pues nos vamos a quedar con un montón de dudas. Así que parte del proceso de apacentar a una persona, enséñale, no te dé pena preguntar. Habla, no te quedes con la duda. Y uno mismo, cuando los va guiando y te dejé de tarea leer el libro de Amós, perfecto. Ahora te voy a hacer preguntas respecto a la lectura de Amós, a ver si entendiste. Si dejé leer el Evangelio de Juan, te voy a hacer preguntas respecto a la lectura que has hecho, a ver si entendiste, porque es parte de la formación, es parte de el proceso en que la gente crece. Y créanme, también es muy satisfactorio. Les he hablado de la parte difícil, complicada, que requiere paciencia y demás, pero también es muy satisfactorio cuando a una persona que le has dedicado tiempo, la has discipulado, le has enseñado, la vas guiando para que se atreva a leer la Biblia, y cuando en ese proceso ves que esa persona va madurando y va teniendo una comprensión correcta y va teniendo el discernimiento y va teniendo la revelación de la palabra y va poniendo en práctica y va dando pasos de fe y ahora se atreve a enseñar, y dices, wow, valió la pena todo lo que se invirtió en esa persona. Así que tampoco hay que verlo como algo que nos ha de desanimar, sino hay que ver, y ahorita vamos a ver los efectos deseados cuando la gente se mete a la palabra. Bueno, hago una pausa para responderle a Elías, que tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Elías? Bueno, más que pregunta, el comentario de que en el ámbito de la administración se comenta que instrucción no verificada es instrucción no cumplida. Y nosotros como ministradores de la palabra tenemos que ser buenos en cuanto a eso. Tenemos que preguntar o tenemos que verificar que si estamos dejando una tarea, se cumpla esa tarea. ¿O me equivoco? No, no, correcto. Tienes toda la razón. Si no lo verificamos, pues no sabremos si sí se hizo o no se hizo. Digo, sin ser castrantes, digamos, Ujú. así como decir, no lo hiciste, pues ni modo, te vas a moler. Sí, Elías, muchas gracias. Pues sí, Correcto. apoyar, no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? ¿En qué te puedo apoyar? Exacto, y ahí muchas veces vamos a descubrir que la gente no lo hizo porque no le encontró la manera de hacerlo. Ya es ahí donde el discipulado toma las medidas necesarias para ayudar a corregir lo que no está bien. Muy bien, gracias, Elías. Vamos a ver entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son los efectos deseados cuando nos estamos metiendo con la gente a ayudarle o en cierta manera a veces hasta forzarle a leer la Biblia? Una de las palabras que se utilizan en el hebreo para poder enseñar es el forzar a caminar correctamente. Y bueno, a veces en el proceso de apacentar a una persona, así como al ganado, se le pican las costillas a veces para obligarlo a caminar, sobre todo si se sentó y no quiere, va a ser que picarle las costillas para obligarlo. A veces al discípulo hay que forzarlo un poco a que camine y que no se quede estancado.
Habrá personas más dóciles, habrá personas más fáciles, más sencillas, habrá personas más complicadas, más difíciles, pero bueno, es parte del reto que tenemos, es parte del desafío. Entonces, Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Fíjense qué interesante esto. Congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres, mujeres y niños, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Fíjense bien, que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley. Tres cosas que aparecen aquí: que oigan, que aprendan y que teman. Al final de cuentas, todo esto nos debe llevar al temor de Dios. Tres verbos que son interesantes para que nosotros podamos meditar en lo que Dios quiere de nosotros. No solamente se trata de oír. Cuando oímos, como dice Romanos, crecemos en la fe, pero aprender nos va a llevar también a vivir en santidad, en obediencia, a poner en práctica, a saber qué hacer y qué no hacer, pero por sobre todas las cosas, el temor de Dios, vivir con temor de Dios, porque entonces será cuando cumplamos la palabra, no en su mayoría, sino toda la palabra, y eso es lo que va a traer bendición, pero eso solo funciona si lo vivimos. Leer y concentrarse. Este es un punto que también es importante considerar. No solamente es leer, sino concentrarnos en lo que Dios nos dice, ponerle atención adecuada. El Salmo 78, versículo 1 dice: Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Es como si Dios nos estuviera diciendo: te quiero susurrar al oído algo que te quiero decir. Así que pon mucha atención a lo que te estoy diciendo. Lo maravilloso es que cuando tenemos la Biblia con nosotros y le dedicamos el tiempo, ese es permitir que Dios me hable al oído. Fíjense, el Rey del universo, el Todopoderoso, el que sus manos pueden medir el tamaño del universo, solo con sus manos. Ese Dios grande, infinito y poderoso me quiere hablar al oído. Y qué importante que nosotros le enseñemos a la gente no solamente el hábito cultural de leer, sino la bendición que representa que Dios nos hable. Mucha gente dice: a mí Dios nunca me ha hablado. Bueno, no es que Dios no te quiera hablar, es que a lo mejor nunca te has dispuesto para escucharlo. No es solamente el decir: es que a mí Dios no me dirige la palabra, a mí Dios no me habla, a mí Dios no me dice nada. No es que Dios no lo quiera hacer contigo. Él, Él te está diciendo: escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a lo que yo te voy a decir con mi boca. Así que Dios cumple su parte y la Biblia ya la tenemos. Ahora quien debe cumplir con su parte soy yo, y soy yo el que tiene que escuchar, el que tiene que oír, el que poner atención, el que se ha de concentrar en lo que Dios me está diciendo. Pero esa es una actitud nuestra. ¿Y cuál es mi responsabilidad mientras yo estoy discipulando a una persona? Enseñarle a concentrarse en lo que Dios le quiere decir. Ay, hermano, es que me cuesta trabajo leer la Biblia. A veces cuando tú estás discipulando a alguien tienes que preguntarle: bueno, ¿y a qué horas la lees? No, pues ya en la nochecita, ya que llego a mi casa. Sí, a lo mejor ya llegaste cansado todo el día trabajando en el tráfico, en el camión, en el transporte público, con una cosa, con otra, que estás cansado y empiezas a leer la Biblia y estás cabeceando. Y la gente te dice: pues es que me da sueño, es que algo tengo, me puede pedir administración para que me echen fuera este espíritu de sueño. No, no es tan complejo. No le eches la culpa al espíritu de sueño. Dormirse es natural, dormirse es normal. Todos nos cansamos y a todos nos da sueño al final del día. Entonces cambia el hábito. Mejor lee la Biblia
al despertarte, cuando estás fresco. Es que todavía estoy medio dormido, bueno, métete a bañar y ya que te bañaste, ya que te refrescaste, ya que saliste de la regadera y que te vestiste, bueno, ahora sí, disponte a leer la Biblia, porque ahora ya estás despierto. Acuérdate, el Señor te está diciendo, inclina tu oído. Él con su boca te quiere hablar. Ahora solamente dispone el tiempo. Si el estorbo se llama cama, si el estorbo se llama trabajo, si el estorbo se llama cansancio, si el estorbo se llama hora inadecuada, llámese como se llame el estorbo, nosotros que estamos apacentando a la gente, tenemos que buscar la manera de ayudarle a quitar el estorbo. Hay gente que no va a tener problema, pero hay gente que sí. Pero a veces, claro, Satanás puede aprovechar esas circunstancias, pero a veces son de sentido común. Pero cuando yo estoy en medio del problema, lo que menos tengo es sentido común. Y a lo mejor nunca se me ha ocurrido. Pues es que me quedo dormido porque estoy tratando de leer la Biblia a las 12 de la noche. En lugar de, si me desperté a las 6 de la mañana para irme a trabajar, a lo mejor me despierto cuarto para las 6, me meto a bañar y terminando de bañarme le dedico 15 minutos a la lectura de la palabra y la voy a disfrutar de una manera completamente diferente porque ya voy a estar despierto, sin sueño, sin cansancio y con el ánimo de concentrarme en lo que Dios me quiere decir. Entonces, hay que ayudarle a la gente, es parte de los efectos que queremos lograr, el poner las palabras en el corazón. Esto es importante porque no se trata solo de cuestiones intelectuales. No es que leí la Biblia solo para aprender algo, para aprender conceptos o para memorizarla en mi mente. Si tienes la capacidad de memorizar, qué bueno. A veces uno se aprende la Biblia no porque te propongas memorizarla, sino porque simple y sencillamente la has leído una y otra y otra y otra vez. Que sucede como cuando los niños ven una película. Ahora a usted les ha tocado ver que hay niños que ven una película y la ven dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, la siguiente vez el niño va un paso adelante en el diálogo y ya sabe lo que van a decir los Ujú. personajes porque, pues, y no porque haya esforzado en aprenderse de memoria, pues simplemente ya la vio tantas veces que ya se le quedó. Bueno, de la misma manera. Vas leyendo la Biblia hasta que llega un momento en que sin que te lo propongas, la Biblia ya se te quedó y la vas aprendiendo. Pero el punto clave es ponerlas en el corazón. Deuteronomio 11, del 18 al 20 dice, lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñeselas a sus hijos y hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Y se dan cuenta, repite lo mismo que Deuteronomio 6, pero aquí agrega algo, tu corazón. Este es el punto central. El apacentar a una persona representa ayudarle a escribir la palabra de Dios en su corazón. Pero yo no se lo puedo grabar. La palabra se va a grabar en la medida que esa persona le dedique tiempo para leerla, para reflexionarla, para repetirla, para escucharla. Hace poco una persona me dijo, oye, yo quisiera escribir la Biblia y comprarme un cuaderno y ir escribiendo. Está bien, es una buena dinámica. ¿Por qué? Porque lees y escribes y pones atención, qué palabra lleva acento, dónde lleva coma. ¿Y por qué son importantes las reglas gramaticales? Pues porque le puede cambiar el sentido a la lectura si sé leer o no sé leer, si lo leo todo de corrido o hago las pausas adecuadas o hago las pausas donde no deben. Entonces, poner en el corazón, a veces porque le estamos analizando, le estamos meditando, la repetimos, la memorizamos.
Yo no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a mí me gusta cada año leer la Biblia en una versión diferente. Muchos, muchos años leí la Biblia solamente en la Reina Valera 60 y a veces cuando leo la Biblia en otra versión, como que hay versículos que me brincan y digo, ah, caray, este versículo aquí está raro. ¿Por qué? Porque aunque no me sepa la Biblia completa de memoria, hay versículos que ya tiene uno ubicados en qué libro, en qué capítulo, en dónde van. Y cuando la lees o la escuchas con palabras distintas, inmediatamente te evoca y dices, a ver, esto no me cuadra. Y no es que esté mal la traducción, sino que simple y sencillamente en mi mente esa palabra que me cambió la traducción me hizo pensar que estaba fuera de lo que yo había aprendido, fuera de lo que yo tenía memorizado. Pero el poner las palabras en el corazón nos van a ayudar, obviamente, a vivir, a enfrentar problemas. Muchas veces cuando la gente está pasando en medio de una crisis o una dificultad, la primera solución que le viene no es la corazonada, no es el consejo del amigo o de la amiga, es lo que Dios dice. Hay gente que lee muchos libros y dice, ah, yo me acuerdo que un día leí un asunto sobre tal cosa. Qué bueno, pero sería mejor si lo primero que le viene a la mente no es lo que leyó en el libro, fulano o sutano, no es lo que leyó en internet, no es lo que leyó en un artículo de investigación o periodístico o de lo que haya sido. Lo importante es que lo primero que le viene a la mente sea la palabra de Dios. Así que, ¿cómo ponemos las palabras de Dios en el corazón? Cuando la memorizamos, cuando la repetimos, cuando la escribimos, cuando la meditamos, cuando la compartimos. Y la palabra va cumpliendo su propósito. Eh, un nuevo estilo de vida basado en la palabra de Dios. Al final, este es un efecto que deseamos obtener en la gente, un nuevo estilo de vida. Regularmente, cuando una persona no es cristiana, por buena gente que sea, su estilo de vida está muy lejos de lo que Dios dice. La gente vive fuera de la palabra. La gente está acostumbrada a hacer las cosas lejos de lo que Dios dice. Como el ejemplo que les puse hace ratito. Una persona que conoce a otra, le gusta, no pensó, esta persona no es creyente, no cree en Dios, no tiene a Jesús como Señor y Salvador, simplemente dijo, pues me enamoré, me gustó y dije, vámonos a vivir juntos, qué padre. Hoy sufre, llora, se lamenta, está pensando en el divorcio. Pues sí, ya no puedo, ya no quiero vivir así, ya no lo soporto. Le pregunté, ¿amas a tu pareja? Sí, sí, la amo, pero ya no quiero seguir viviendo igual. ¿Dónde está el problema? Uno, pues tú deseas ser cristiano, pero sacaste a Dios de tu vida. Te enamoraste de alguien que ni siquiera cree en Dios, en el mismo Dios que tú. ¿Cómo entonces van a poner un matrimonio sano? Bueno, por eso la palabra, cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la escudriñamos, nos va a meter a un nuevo estilo de vida y vivimos distinto. El Salmo, Bueno, capítulo 1, Salmo 1, versículo 1 y 2 dice, ¿cómo estás? bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de Ya te... día y de noche. Por favor, Sí, cierren micrófonos para que no se nos metan ruidos. Entonces, es importante que le nosotros podamos tener, pedí a Raúl permiso de que me dejara ir, ya me dejó. es importante que nosotros podamos tener la palabra completamente en nuestro corazón y como leímos aquí en el Salmo 1, 1 y 2, nos deleitemos en ella. Es decir, si la persona a la que estamos apacentando llegó con un contexto o un concepto equivocado de la Biblia. No, nunca he leído la Biblia, no me gusta, es un libro aburrido, es un libro religioso, es un libro pesado.
Bueno, imagínense el cambio que tiene que haber para que un día digamos, sí, me deleito, me gusta, la anhelo, disfruto, abrazamos la palabra. Bueno, eso nos va a llevar a un estilo de vida diferente. Cuando una persona cambia su manera de pensar, obviamente va a cambiar su estilo de vida. Hace poco una persona que he estado discipulando por tiempo, eh, él cuando llegó era un hombre que no tenía ningún tipo de temor de Dios. Un día conoce a Jesucristo, pero dices que no sé cómo ir creciendo. Le animé a que se tomara los cursos y le empecé a recibir una vez al mes en mi oficina para disipularle. Y ella me dice, ¿sabes qué? Ahora la gente me dice que soy raro porque ya no hago lo que antes hacía. Ah, qué bueno. Pues ya vas de gane. El hecho de que la gente te ubique distinto a como siempre fuiste, eso habla bien, habla de cambios. Y eso me da gusto. ¿Por qué? Porque sus amigos que antes lo buscaban para la parranda, ahora lo buscan para el consejo. Le dije, bueno, ¿alguna vez te buscaron para pedirte un consejo serio? No, jamás. Si sabían que yo era la peor persona del mundo, ¿cómo me iban a pedir un consejo si sabían que yo todo el tiempo andaba perdido? Ahora imagínate el hecho de que vean un cambio tan radical, que, pues preguntémosle a él, porque él está teniendo un estilo de vida distinto, admirable, que asombra a los demás. Y él mismo me dijo, y reconozco, no soy yo, pero la palabra de Dios me ha hecho cambiar de muchas maneras. Así que hay que animar a la gente, porque sin que la gente se percate, un día el estilo de vida va a ser completamente diferente. Y eso nos va a llevar a otro punto, amar la palabra, amar la palabra. Eh, es importante cuando leemos en la Biblia que hay que amar la palabra, pero eso solamente se logra cuando la hacemos nuestra, cuando la hacemos de la Biblia parte de nosotros, parte de nuestra vida. Y no porque nos vean con la Biblia bajo el brazo, sino porque la palabra vaya siendo parte de nosotros. Dice el Salmo 119, versículo 97 al 99. Cuánto amo yo tus enseñanzas. Todo el día medito en ellas. Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Entiendo más que mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Pero la clave aquí es amar la palabra. Así como el mandamiento número 1 es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, amar la palabra es llegar a ser nuestra la Biblia. Repetidas veces, ustedes me han escuchado en las predicaciones, digo, a veces chocamos con la palabra o la palabra choca contra nosotros. Y cuando leemos algo que Dios nos dice y no va de acuerdo con nuestras convicciones, nuestros gustos, nuestra carne, decimos, no, 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 no. O sea, yo creo que no, o sea, no va por ahí, hasta reprendemos al diablo porque decimos, no, 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 esto no es así. Pero llega un momento en el que decimos, bueno, no importa que no me guste, es la palabra. Y llegará el momento en que amaremos la palabra, sobre todo cuando son temas espinosos. Tengo que perdonar, pero vemos el tengo como una carga. Ay, Señor, ¿por qué me pusiste con tal persona? ¿Cómo es que la tengo que perdonar? ¿No sería mejor que te la llevaras? Hasta que un día cambiamos ese concepto y decimos, Señor, pues aquí estoy para servirle. No importa que me haya hecho daño. Y a lo mejor la gente que te ve, si ya cambiaste tus conceptos y antes decías tengo que, y ahora dices me deleito haciéndolo, estás loco, ya te volviste fanático, ya te volviste religioso. Son los efectos de la palabra, efectos que no buscamos nosotros por nosotros mismos, sino que Dios los trae por sí mismo. Así que
este es el propósito por el cual la palabra de Dios va a ir cambiando en nosotros. A ver, Elías, hago pausa nuevamente. Adelante, Elías. Está cerrado su micro, pastor. Ah, ok. Ya que estaba levantando la mano. Decía yo, va a sonar muy extraño esto. Para aprender a amar a la palabra, tenemos que matar a una persona, a mí mismo, bueno, a mi carne, a mi Elías personal, a ese que dice tengo flojera, a ese que dice tengo que trabajar, a ese que dice eh, no tengo fe. Y pues, Así es. qué trabajo es eso, ¿eh? ¿Qué trabajo cuesta eso de matar algo con lo que hemos venido viviendo durante, en mi caso, 62 años? Y lo dice la palabra, tienes que regresar al vientre de tu madre, tienes que volver a nacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Gracias, Elías, eres muy amable. Ok, déjenme poner aquí. Aquí está. Ok, es la revelación de Dios. Hay que entender que la palabra es la revelación de Dios. No es, no es la letra humana, es lo que Dios dice. Y cuando el Espíritu Santo nos hace comprender y nos permite aplicar la palabra a nosotros mismos, eso es lo que transforma verdaderamente nuestras vidas. Así que en Lucas capítulo 10, versículo 21, Lucas 10, 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Acuérdense que la palabra de Dios cobra vida en la medida en que también nosotros decidimos eh, abrir nuestro corazón, obedecerla y vivirla. Pero mucho también es un acto que el Espíritu Santo nos va a dar revelación. El Señor Jesucristo lo dice perfectamente aquí. Es el que esconde estas cosas de los sabios y los entendidos y nos permite tener entendimiento, nos permite tener revelación, lo que Él nos quiere decir. Y cuando leemos la Biblia muchas veces vamos a encontrar que en la misma escritura Dios nos va dando soluciones a nosotros, nos va dando las respuestas que necesitamos, nos va dando las promesas y posiblemente nadie las ve más que nosotros. No importa, el Espíritu nos está hablando a nosotros y lo importante no es lo que yo pienso, lo importante es lo que el Espíritu dice y la palabra es parte de ese proceso. Así que cuando tú estás discipulando a alguien, es importante que lo metas a la palabra y le ayudes a orar y le enseñes a depender del Espíritu para que esa persona vaya teniendo revelación, que no le dé miedo, que no lo vea como algo raro, difícil o extraño. Es algo que el Espíritu Santo hace de manera natural. ¿Qué necesita el Espíritu para revelarse? Pues el simple hecho de que nosotros podamos tener la disposición
de recibir su palabra. Además, hay que enseñar a la gente que la palabra de Dios es la guía de vida. ¿Por qué vivimos tan mal? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas bien? Pues porque cada quien vive a su manera, como dice la canción. Y la vida no se trata de vivirla a mi manera, la vida se trata de vivirlo de acuerdo al plan de Dios. Y la Biblia se convierte en una guía que nos va a dirigir en todo. Y segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia es útil, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia enseña, toda la Biblia redarguye, toda la Biblia corrige, toda la Biblia instruye. Así que eh, por eso es tan importante enseñar a la gente a tener hábitos de lectura sólidos, constantes y disciplinados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es de que yo me brinque, no me gusta Jueces, por eso nunca leo Jueces, no me gusta Jeremías, por eso nunca leo Jeremías, no me gusta tal libro, me da miedo Apocalipsis, mejor no lo leo. Hay que quitar esos pensamientos y enseñar a la gente. En toda la Biblia vas a encontrar inspiración de Dios. Toda la Biblia te va a hablar de Dios. Toda la Biblia te va a enseñar a vivir. Toda la Biblia te va a enseñar sobre la fe. Toda la Biblia. Por eso los planes de lectura que hemos sacado últimamente en YouVersion los últimos años tienen objetivos específicos y no por una lectura de 3 días o de una semana, sino que a lo largo de todo el año, independientemente si leemos Génesis, Levítico, eh, Habacuc o Romanos o el libro que leamos, encontremos que en toda la Biblia Dios nos habla y nos habla de ciertos temas específicos para que nosotros podamos poner en práctica su palabra. Así que es una guía y tenemos que aprender a caminar conforme a esa guía, pero no la vamos a poder seguir si no la conocemos y no la vamos a conocer si no la leemos. Por eso es fundamental a la gente en la palabra. Y la Biblia nos va a dar entendimiento y sabiduría. Obviamente, esto es de los anhelos más preciados que el ser humano puede tener. Quiero tener entendimiento y quiero tener sabiduría. Sí, pero eso no llega solo, no llega por ósmosis, no llega porque ore mucho, llega porque hay una combinación entre la oración y la palabra. Sin oro, pero no leo la Biblia, evidentemente, pues sí, seré muy espiritual en la oración, pero seré cero de entendimiento en la palabra. Si leo mucho la Biblia, pero no oro, me va a faltar el contacto con el Espíritu Santo y necesito ambas cosas. Deuteronomio 4, 5 y 6 dice, mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pero fíjense, a partir del versículo 6, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones. Es decir, no es por tener la Biblia simplemente como libro de texto, es por seguirla, es por obedecerla, es por ponerla en práctica, que entonces vienen como añadidura la inteligencia y la sabiduría. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros logremos. Esto es parte del proceso de apacentar a una persona a cumplir con el propósito de fundamentar su vida en la palabra. Un proceso que yo no les voy a decir se va a llevar una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones,
se puede llevar meses. Y mientras lo enseñas a orar, ahora te voy a enseñar a interceder, bueno, te voy a enseñar tal cosa con la palabra. Y vamos a ir de la mano. Te voy a enseñar a alabar a Dios, ahora te voy a enseñar a leer la palabra, a usar la palabra para orar, a usar la palabra para alabar a Dios, a usar la palabra para recibir dirección. Entonces, es una combinación que tenemos que ir dando de una manera sencilla. Les pongo aquí, por ejemplo, el código QR, eh, un compromiso propio y para compartir. ¿Sabías que puedes inscribirte al plan de lectura de YouVersion? Esa herramienta no es solo para congregantes del CCC, es para cualquier persona, así que puedes compartirlo y hacer que más gente conozca la palabra de Dios. A mí en lo particular me ha dado mucho, mucho gusto, mucha satisfacción el haber entrado a YouVersion, porque como ustedes saben, si tienen muchos años en Calacuaya, muchos años imprimimos el plan de lectura bíblica en papel, se entregaba alrededor de 5,000 calendarios de lectura al principio de cada año, pero también era frustrante y decepcionante que al final, cuando preguntábamos, ¿y quién leyó la Biblia? 30, 50 personas. ¿Cómo es posible que de 5,000 solo 30 o 50? Y YouVersion, algo que nos va reportando es cómo ve el avance de la lectura de la gente. Me da mucho gusto que en este momento andamos ya rondando 400,000 personas siguiendo los planes de lectura de YouVersion y más o menos un ritmo de 200,000 que van terminando los planes de lectura completos. Eso nos habla de que hay gente que tiene hambre y sed de la palabra, gente que quiere conocer. Ahí están el código QR. Solamente es cuestión de que con tu celular tú lo captes, que entres a YouVersion, que busquen los planes de lectura y que lo hagas parte de. Dios realmente quiere que nosotros podamos meternos más y más en su palabra. Así que esta es una herramienta útil que todos podemos tener al alcance y yo quisiera que ustedes ahora pudieran exponer, bueno, ¿y qué tan fácil es dedicar ese tiempo diario a la palabra? ¿Qué obstáculos aparecen? ¿Qué nos impide leer la Biblia? Y que ustedes lo pudieran comentar. Así que, a ver, tenemos a la hermana Margarita Mastachi que levantó la mano. Hermana Margarita, estoy a sus órdenes. Gracias, pastor. Quería leer la escritura de Hechos 8:34, donde dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. He aquí uno interesado en la palabra, en conocer, porque no sabía concretamente de quién se hablaba, y Felipe le respondió y le mostró. Gracias, pastor. Al contrario, gracias a usted, hermana. Bueno, entonces, a ver, díganme cómo les parece ¿Hay obstáculos para leer la Biblia? ¿Ustedes qué han encontrado? ¿Qué es lo que más se nos dificulta para leer la Biblia? ¿Cuáles son las principales barreras que encontramos para que la gente lea la Biblia? La más fácil, quererla hacer. Quererlo ser, sí, es parte del hábito de lectura. Muy bien, Jorge, gracias. Pues tiempo. honestamente, a mí, pastor, lo que me ha sucedido los 3 años que estuve en el curso básico, lo que ya volví a regresar, ya iba a la mitad, pero no le entendía nada. Entonces ya volví a regresar, lo que se me hace así como complicado, que a veces no le entiendo o veo, bueno, ahorita el tips que dio que podemos leer en otra versión, porque así luego se me complica las palabras que tiene porque tengo la Reina Valera, entonces así como que se me complica esa parte, pero ahorita que lo dice, pues sí, bueno, yo creo que voy a hacer todo lo posible para comprar la nueva traducción. Gracias.
Bueno, qué bueno, Fran. Y si quieres, ven el sábado se va a estar dando la Biblia de estudio bíblica y por 200 pesos, pues vas a tener una Biblia que difícilmente puedes comprar una buena Biblia a un precio tan económico. De Yaniri Salvador, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. Mucha gente refiere que no lee la Biblia porque le parece aburrida, pero ni siquiera la ha abierto, como que es un mito. Y al platicarles de una manera, pues en amor, hablarles quién es el Señor Jesús, hablarles el sacrificio en la cruz, hablarles de todo lo que representa la palabra, quién escribió la palabra que está inspirada por el Espíritu Santo y la herramienta maravillosa de YouVersion ha hecho que la gente como que encuentre ese sabor, como que primero es por curiosidad, como por obligación, pero después se va como adentrando, se va como, como sumergiendo y ahora no dejan de leerla. Entonces, es una herramienta muy, muy buena porque como nos va llevando de la mano en las promesas, ahorita en el Espíritu Santo, depende cada año cómo va cambiando. No es, dicen, es que no es aburrida. Yo creía que la gente se dormía, ¿no? Pero bueno, es una herramienta muy buena y la gente ya quiere, como que quiere que llegue la próxima. Muchas gracias. Antonio, gracias, mi hermanita. César, adelante. Tenía la mano levantada, César. Bueno, si no, Jessica, a ver quién primero. Buenas noches, hermanos. Pues, por ejemplo, en lo muy personal, yo entiendo que, por ejemplo, YouVersion la tenemos en los dispositivos celulares, pero como le comento en mi persona, a veces cuando estoy leyendo la Biblia en un dispositivo celular, si en ese momento te llega un WhatsApp o te llega otra notificación de algo, como que eso ya te distrae, y porque a mí me ha pasado, ¿no? Y que de repente ya cuando ves ya no lo estás leyendo, ya estás contestando el WhatsApp, ya estás haciendo otra cosa. Entonces, me he dado cuenta de eso y digo, no, pues esto en vez de que me ayude, como que me está dando el impedimento, pues, de leerlo, porque me distraigo fácilmente. Y yo sé que en la actualidad es de mucha bendición todo lo que tenemos en la tecnología, pero sí considero que a lo mejor como que leerla en papel y enfocarnos 100% en que estamos leyendo la palabra de Dios y concentrarnos y no teniendo a lo mejor el celular cerca, es algo más fácil que podemos leer y así ya nada nos distrae. Ok, buen comentario. Te doy un tip. La Biblia habla de oír la palabra de Dios. El tip que yo te doy es leerla en papel y escucharla en YouVersion. Y entonces estás leyendo y estás escuchando simultáneamente. Entonces no tienes tus ojos puestos en el celular. Simplemente te puedes poner tus audífonos, pones la Biblia a que empiece el plan y tú lo vas leyendo en tu papel. Y eso va a ser un doble efecto, que con tus ojos y con tus oídos, es decir, dos de tus sentidos, estás teniendo la palabra de Dios. Sobre todo que hay algunas lecturas que te van a ayudar en el plan. Evidentemente, sí tienes que vencer cualquier tentación de que mientras estás leyendo la Biblia te metes a contestar WhatsApp o a ver otro tipo de notificaciones. Saber el tiempo es de Dios, punto. Gracias, pastor. Al contrario. Ahora sí que está César. Adelante, César. Sí, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Sí, mire, bueno, a mí normalmente es lo que me pasa que luego las distracciones de, no sé, de los quehaceres o de las cosas que tenemos que hacer diario, es donde luego se me dificulta a mí, como que tener ese hábito, ¿no? Y pues también luego hay veces que, pues nos ganan más otras cosas. Luego hay veces que la flojera o, o igual, otras distracciones, ¿no? Como dice la hermana.
Y no es como que igual, como que hacer un compromiso o un hábito de que realmente tienes que, pues como que proponerte, ¿no? En hacer, en estudiar la Biblia, ¿no? Sí, ese es mi comentario con respecto a mi persona, ¿verdad? Ay, qué bueno que lo dices, porque justamente es ahí donde podemos pensar cuántos obstáculos vamos a encontrar en la gente. Pero pues obviamente cuando uno piensa en sí mismo, cuáles son los obstáculos con los que yo batallo, pues son obstáculos muy parecidos a los que voy a encontrar en la gente que estoy discipulando. Y es parte, así como uno puede tener tips respecto de uno mismo, bueno, ¿cómo puedo ayudar también a otros? Y porque finalmente somos seres humanos y hay que ver cuáles son esos obstáculos, esas barreras, para ayudarle a otros a quitarlas. Sí, Recordemos que exactamente. lo que nosotros pasamos lo pasa la mayor parte de la gente. Y, y si a mí me funcionó una técnica para quitar barreras, obstáculos, pues seguramente le va a funcionar a alguien más. Y cuando estamos discipulando a alguien y nos dice, es que fíjate que me digo flojera, ok, te entiendo porque a mí también me ha dado flojera. ¿Cómo le hice yo para vencer la flojera? Es que soy muy desordenado. Ayer leí Salmos, hoy leí Proverbios. No, a ver, ¿cómo le hacemos para poner orden? Yo quisiera que ustedes pensaran, ok, vamos a leer la Biblia. ¿Qué orden le recomendaríamos seguir a una persona que aceptó a Cristo hoy en la mañana? ¿Qué le digo? ¿Por dónde empieza? A lo mejor establecer. eh, Le diré que empiece por el Evangelio, Mateo, y que se vaya con el Nuevo Testamento, o le voy a decir que empiece por Génesis, o le voy a decir que empiece por Juan. Entonces, ahí puede ser que también nosotros contribuyamos a quitar o a poner obstáculos. Si le digo a una persona empieza por Apocalipsis, a lo mejor le voy a poner más piedras de tropiezo que ayuda, porque no vas a saber cómo resolverlo. Pero como tú lo dices, César, a lo mejor es cuestión de ver mis obstáculos y cómo le hice para poderlos quitar. Muchas gracias, César. Sí, Vamos con todas las gracias. Úrsula. Al contrario, Úrsula y luego Yasmín. Úrsula. Sí, a mí. Sí. Yo soy su mamá de Úrsula, hermano. Yo me llamo Ok. Conchita. Pues mire, hermano, yo así era con la Biblia, la agarraba y pues en principio no le entendía y pues hacía poco caso de leerla. Pero ya tengo varios años, hermanos, y la verdad, en la iglesia donde yo voy nos dejaron de tarea un libro por 1 o 2 semanas, y era muy largo. Y leyendo la Biblia, pues yo aprendí que el Espíritu Santo es el que debe de estar en nuestro corazón y el que nos guía para entenderle a la Biblia. Y yo le doy gracias a Dios porque sí, hermano, me costó, sí me costó, pero hasta ahorita la Biblia es pues mi despertar y en la mañana orar y leer la Biblia. Y poco a poco, como yo la he ido leyendo, he aprendido y le he agarrado amor a la palabra. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque sí cuesta trabajo, pero cuando el Señor nos ayuda y nos da ese ánimo, es muy bonito entenderla y luego le digo al Señor, Señor, no entiendo esto y no me lo dice, pero ya leyendo más, le entiende uno. Entonces yo sí les digo a mis hermanos que sí debemos de aprender porque no somos nosotros, es el Señor el que nos ayuda, el que quiere nos ayuda a entender la palabra, hermano. Y gracias, hermana. Al contrario, gracias a usted, hermanita. Vamos con Yasmín. Adelante, Yasmín. Hola, pastor, buenas noches. Y en efecto, lo mismo que coincido con los hermanos. Yo que tengo 5 años de conocer, acercarme a Dios, no había tenido la oportunidad como apenas en diciembre de este año, o sea, después de 4 años, le quería leer y en verdad me quedaba nada más en
libro. Después quise empezar por Mateo y tampoco. Y en verdad hasta que no llegó a YouVersion, y como lo decía ahorita, a veces es nada más ponernos el audífono y creo que se entiende mejor. Una vez más agradezco porque el plan bíblico donde es Jesús en la Biblia, que usted lo está llevando a cabo, dije, no, pues sí, pero me está dando a entender qué es lo que me voy a aprender en esto, lo que viene en los siguientes versículos, y ahí que ahora sí que a través del oído y a través de seguirlo, en verdad uno vaya entendiendo mejor. Hasta ahorita me siento orgullosa porque ya voy terminando el libro de Salmos y ya va siendo más entendible. Y la recomendación pues es iniciar desde el principio, desde Génesis, porque así vamos entendiendo conforme a todo lo que yo vengo aprendiendo en los cursos básicos. Amén. Muchas gracias, hermana Yasmín. Gracias. Y creo que su testimonio es muy valioso porque sí nos enseña que a veces muchos intentos nos pueden frustrar cuando no los conseguimos, pero a veces el cambiar la estrategia nos puede ayudar bastante. Gracias. Vamos con Agustín. Adelante con Agustín, por favorcito. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano. Bueno, a mí durante mucho tiempo yo batallé con todo esto de la lectura, pero pues como hoy aprendimos a través de esta lección, me gustó mucho porque dice que es necesario amar la palabra. Y realmente, cuando amamos la palabra no nos cuesta trabajo leerla. Entonces yo en mis transmisiones leo la palabra, ahorita estoy en Jueces. Empecé desde Génesis y ahorita estoy en Jueces y sigo en Salmos. Y es una combinación que hago de los libros en lectura y después doy la enseñanza. La enseñanza que otro estoy dando evangelismo y discipulado. También de los temas que yo tomé ahí con mi hermano Noé. Y al final de la enseñanza tengo un tiempo de oración. Un tiempo de oración en la cual ya incluyo lo que vimos en la lección, lo que leímos en la palabra, y esto ha fortalecido más mi fe, la manera de ser ordenado, porque no llevaba yo un orden, pero ya llevo un orden de libros, cómo los estoy leyendo y de la manera como estoy trabajando la enseñanza también, y al final pues sí es el tiempo de oración. Entonces, me ayuda mucho todo esto, hermano, porque lo he aprendido a través de cómo el Señor me ha enseñado a través de las enseñanzas que he tenido ahí con ustedes, y estoy fascinado. De verdad, estoy fascinado con todo lo que he estado aprendiendo, y este curso para mí es vital y de veras es algo que me va a dar más visión de lo que estoy haciendo. Muchas gracias, pastor, es todo. Gracias, hermano. Usted muy amable. Te agradezco mucho. Bueno, vamos con Moni y Marcelino antes de terminar. Adelante, Moni, y luego Marcelino. Sí, yo, por ejemplo, cuando empecé a leer, era de las personas que decía, bueno, dije, no tiene muñequitos, tiene muchas letras y qué flojera. Pero la persona que me discipulaba me dijo, pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te enseñe, que te muestre, que te revele. Y pues fue lo que hice, pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a entender, y no solo entender, sino a vivirla. Y no solo a vivirla, sino que me mostrara lo que hay entre líneas. Y yo he aprendido así a pedirle al Espíritu Santo. Y para mí el leer es antes no me gustaba, ahora para mí es una delicia leer, porque estoy leyendo y efectivamente el Espíritu Santo me ayuda a entender y me ayuda aún me muestra cosas que yo no había visto.
la he leído varias veces completa, pero a veces me muestra cosas que pues que yo no sabía. Entonces, creo que la mejor manera de meterse, de sumergirse en la palabra es de la mano del Espíritu Santo, porque efectivamente, como dijo el Señor, nos convenía que Él viniera porque Él nos va a ayudar a todo y pues ese es lo que yo recomiendo, pedir al Espíritu Santo la ayuda. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Moni. Y Marcelino, Hola hermanos, muy buenas noches. Bueno, comentarles que hay muchos distractores que nos impiden poder no solamente orar y leer la palabra, sino también ir más profundo a investigar, a escudriñar, a investigar todo lo que Dios quiere mostrarnos en cada uno de nosotros. Las grandes dificultades que yo me encuentro en casa es que mucha de mi familia tiene actividad con la sociedad. Quiero referir de que ellos estuvieron trabajando mucho tiempo en política, apoyando a candidatos y todo eso. Entonces, la casa se hizo un lugar en donde se concentraba la gente y aún a pesar de que ahorita ya no hay tanta actividad política, pues llega la gente, toca la puerta, quiere pedir consejo, quiere pedir apoyo, quiere esto. Entonces, hay mucha actividad dentro de la casa. ¿Qué es lo que a mí me ha servido? Y lo que yo aplico a través de la palabra. La palabra de Dios dice que Jesús dormía muy tarde, pero también de madrugada buscaba a Dios. Y eso es lo que a mí me ha funcionado mucho. Ya cuando no hay actividad dentro de la casa, yo es cuando me pongo a orar, leer la palabra de Dios. Pero cuando me pongo a investigar y profundizar en la palabra de Dios aquí en la casa, ya saben que cuando estoy encerrado en mi habitación, estoy haciendo o un estudio, o estoy orando, o estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces ya saben que la habitación donde yo duermo, si está abierta, estoy eh, receptivo a todo lo que suceda dentro de la casa, pero cuando me encierro, sí, ellos ya saben que no me pueden molestar porque estoy en comunión con Dios. Eso es lo que a mí me ha funcionado. y muchísimas gracias, te agradezco mucho. Bueno, yo creo que es importante ver que cada quien tenemos diferentes formas de resolver y justamente eso es parte de lo que tenemos que buscar cuando estamos haciendo el proceso de discipular o apacentar a una persona, cómo ayudarle a resolver sus propios conflictos, barreras, dificultades que vamos a encontrar todos, pero que al final de cuentas es parte de la batalla para hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Y si nosotros estamos ayudando a alguien a leer la Biblia o lo estamos introduciendo en la lectura de la Biblia, como dice Pablo, considérate a ti mismo y considerar cuáles son las barreras que yo he enfrentado, cómo las he enfrentado y cómo puedo ayudar también a los que están hoy en día en ese proceso. Bueno, pues yo le voy a pedir a Marcelino que ya que tiene el micrófono abierto, que ore para despedirnos y terminar con esta clase. Por favor, Marcelino. Claro que sí. Padre, te damos gracias por este estudio. De veras, hay mucho que profundizar, hay mucho que indagar, hay mucho que investigar, hay mucho que escudriñar. Sabemos que es tu palabra la que nos va a guiar a toda verdad, así como dice las Escrituras. Sí, nos llevará el Espíritu Santo a toda verdad y esa verdad nos hará completamente libres, aún de estilos de vida, aún formas, aún carácter, personalidad y todo lo que en un momento dado no le agrada a Dios. Conocerte, Señor, es lo más hermoso, lo más bello y lo mejor que podemos tener nosotros como seguidores tuyos. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por este tiempo en donde fue claro
sí, la exposición de nuestro hermano Gilberto, lo que Dios mostró en su vida para que nosotros también recibiéramos lo que tú querías que nosotros tuviéramos en conocimiento. Gracias, Padre. Permítenos en este día ya ir a descansar y estar en esos últimos momentos en comunión con nuestra familia. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, la paz sea con ustedes. Shalom, shalom. Gracias, buenas Shalom. noches. Cuídense Bendiciones. mucho. Shalom, shalom. Shalom. Gracias, Muchas pastor. gracias. Buenas Bendiciones. noches. Shalom. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones.